de mascarillas en espacios públicos es obligatorio en el país. Los municipios deberán controlar esta disposición emitida por el COE Nacional. La demanda de medicinas, mascarillas y guantes no disminuye en las distribuidoras farmacéuticas. Largas columnas se observan diariamente. Fuerza de Tarea Conjunta ha sepultado hasta hoy cerca de 200 cadáveres en los camposantos de Guayaquil y Daule. El listado de los fallecidos y su ubicación serán publicados en un sitio web. Fuerzas Armadas trabajan en la instalación de un hospital móvil que funcionará junto al hospital del IES en Los Ceibos, en Guayaquil. Varios conductores fueron sancionados durante el primer día de la nueva restricción de movilidad que rige en el país. Amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos a su informativo La Noticia, emisión estelar, hoy lunes 6 de abril del 2020. Les tenemos la más completa información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país y el mundo por la pandemia del coronavirus. Y así empezamos. Son 3.747 casos confirmados y 191 personas fallecidas a causa del COVID-19 en Ecuador. Así lo informaron las autoridades en un último balance. La cifra de casos positivos en el país aumenta a 3.747. Al momento se reportan 191 personas fallecidas. Así lo informó el viceministro de Gobernanza, Julio López. 347 casos confirmados, 3.843 casos descartados, de los cuales 191 personas han fallecido y hemos ya tenido 100 casos con alta hospitalaria. Guayas es la provincia más afectada con 2.534 casos. Le sigue Pichincha con 395, Los Ríos 158, Azuay 100, Manabí 88, Cañar 59, Loro 58, Santa Elena 52. Chimborazo 46, Santo Domingo 36, Sucumbíos 30, Bolívar y Loja 27, Cotopaxi 23, Tungurahua 22, Imbabura 21, Esmeraldas 17, Carchi y Pastaza 12, Galápagos y Morona Santiago 11, Orellana 4, Napo y Zamora Chinchipe 2. De los 3.747 casos confirmados a nivel nacional por grupo etario, el mayor número de contagios oscila entre los 20 y 49 años de edad. Seguido están las personas mayores a 50 años. El personal de la salud también ha sido víctima de este virus. Dependiendo del grado de exposición o el nivel de exposición que tenga cada profesional, va a recibir sus prendas de protección. La disposición en todo el país hasta el momento continúa siendo quedarse en casa, informó Valeria Navarro. Y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aclaró que son 417 los profesionales de la salud contagiados de COVID-19. Asimismo, informó que la cepa que circula en la provincia del Guayas es la más agresiva. Escuchemos sus declaraciones. El viernes pasado mantuve una reunión con la doctora Li Linghuang, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad China de Zhejiang y epidemióloga que trabajó con la provincia de Wuhan, donde se iniciaron los casos. Su equipo está realizando estudios que son prometedores para identificar fármacos que sean aplicables para contrarrestar el virus. Ojalá estos medicamentos nos lleguen pronto al Ecuador. El doctor Alejandro Santander, también un asesor subregional del Programa de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se encuentra ya en el país. Hemos coordinado acciones y estamos trabajando conjuntamente. En el caso del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, 417 profesionales de la salud, estos son médicos, enfermeras, han dado positivo en las pruebas para el coronavirus, por lo que han sido sometidos a cuarentena. Varios de ellos cumplen con el periodo de aislamiento y en los próximos días, ya inmunes, ya habiendo ganado inmunidad, se incorporarán de nuevo a su trabajo. Espero con la misma energía y compromiso de siempre. En el país hoy rigen nuevas condiciones. Por supuesto que esto nos incomoda y nos incomoda tremendamente, pero son decisiones que hay que tomarlas para enfrentar este enemigo común.
Solos no podemos hacerlo. La lucha es colectiva, la responsabilidad es colectiva. Quiero insistir en la necesidad de quedarnos en la casa, de respetar las medidas de aislamiento domiciliario. Y la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas sepultó 200 cuerpos en 2 camposantos, uno en Guayaquil y otro en Daule, como parte del servicio para darles a las víctimas del coronavirus y otras enfermedades un sepelio digno. Ahora los familiares pueden consultar desde sus viviendas donde han sido inhumados. Aquí los detalles. El anuncio lo hizo el presidente de la República en su cuenta de Twitter, informando que 146 compatriotas tuvieron un sepelio digno y que diariamente lo harán con cada uno de los hermanos fallecidos. Para eso podrán revisar la página web coronavirusecuador.com, en qué camposanto y nicho reposan sus restos. Ya ingresando a la página web deben tener a la mano el número de cédula, nombres y apellidos del occiso, y así puede obtener el lugar donde ha sido sepultado. El encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guate, actualizó la cifra en horas de la tarde y en total en ese lunes sepultaron a 200 ciudadanos en el camposanto Parque de la Paz de Pascuales y de la Aurora. Hoy estamos cumpliendo, ya recogiendo al día personas que nos han llamado y que han pedido que se recolecte. Y yo personalmente, pasando un día, intento acompañar a la policía porque también hay que acompañar a estos soldados que nos están ayudando en esta misión que es tan difícil. Con ese procedimiento en el que se suma la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, CTE, el municipio de Guayaquil y empresas privadas, han logrado bajar el número de cadáveres acumulados en viviendas y en las calles. Son equipos de trabajo conformados por 5 policías, son netamente policías que están haciendo este trabajo del área de criminalística, policía judicial, y trabajan en 10 equipos. Los procedimientos se han simplificado para realizar las inhumaciones. En oficinas existe un grupo de uniformados y funcionarios, dando las facilidades y aplicando protocolos organizados para evitar demoras. Nosotros agarramos esta tarea con cientos de personas en viviendas, más de 400 personas en viviendas. Y hemos tenido que ir todos los días equiparando. El volumen que teníamos cuando comenzamos esto el día lunes ya no es el mismo volumen que tenemos el día de hoy. Los sepelios continuarán y la lista en la página web se seguirá actualizando. Y desde ya puede consultar para cuando pase la emergencia sanitaria. Visite el sitio donde está su ser querido y le pueda realizar ceremonias póstumas. Informó Charlie Pisa. Y el Registro Civil trabaja de manera articulada con el municipio de Quito y el COE de Pichincha para articular acciones que permitan agilitar el trámite de defunción de las víctimas mortales de COVID-19. El protocolo del municipio de Quito consiste en que el ECU 911 reporte directamente a la empresa metropolitana de residuos sólidos los casos de fallecidos por COVID-19. Se espera que los médicos del Ministerio de Salud Pública certifiquen de inmediato la muerte y los familiares realicen el trámite de defunción por línea en el registro civil. Vamos a trabajar en línea con el registro civil y con el INEC. La ficha REVID será llenada por uno de los médicos que estamos contratando a través de MGIRS para que acompañe en el carro de recolección de cadáveres. El registro civil habilitó la inscripción de actas de defunción en línea mediante el enlace virtual.registrocivil.gov.es. El servicio no tiene costo y permanecerá activo mientras dure la emergencia sanitaria. Por ejemplo, crear una cuenta dentro de la agencia virtual, subir el INEC de defunción. Nosotros internamente validamos todos los datos y en el lapso de 2 horas máximo debería el ciudadano tener el certificado de defunción de su familiar en su correo electrónico. El trámite también solo puede realizar de manera presencial, que tiene la misma validez que el virtual. En el caso de Quito, la agencia ubicada en las Naciones Unidas y en la plataforma gubernamental Sur atienden con normalidad. Estamos atendiendo de manera presencial exclusivamente el servicio de inscripción de defunciones de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Mediante el protocolo del COE nacional en casos excepcionales, donde un médico no pueda acudir a firmar el formulario del INEC de defunciones, lo podría hacer la autoridad competente. Se puede inscribir y firmar. En vez de que lo haga el médico, lo puede realizar la autoridad competente, sea esta militar o policial. La disposición rige para 26 agencias del registro civil a escala nacional. Sin embargo, varían los horarios de atención de acuerdo a los requerimientos. Informó Priscila Cadena.
Y casas de salud privadas a nivel nacional se sumaron a la atención de personas afectadas por el COVID-19. La ciudadanía que demande sus servicios no deberá preocuparse por el costo que pueda significar la atención médica, ya que de no contar con el respectivo seguro será el Ministerio de Salud quien cubra los gastos. Alrededor de 30 clínicas y hospitales privados a nivel nacional abrieron sus puertas para atender a personas afectadas por el COVID-19. El primer acuerdo que nosotros hicimos con el Ministerio de Salud es que ellos en una primera etapa del problema se iban a hacer cargo de los pacientes COVID y nos iban a derivar a nosotros los pacientes de otras patologías. De esta manera, los hospitales públicos se hacían cargo específicamente de los pacientes COVID. Mecanismo que ya no se aplica en Guayaquil por el número de afectados que se han presentado. En Guayaquil nuestros miembros están al 100% de su capacidad, atendiendo en su mayoría pacientes COVID. Esto es en Guayaquil. En Quito estamos todavía en la primera etapa, con algunas clínicas. Hasta la semana pasada eso era muy claro, pero ya esta semana ya nuestros hospitales también están llenándose de pacientes COVID. La ciudadanía no tendrá que preocuparse por el costo que le pueda significar el tener que atenderse en una casa de salud privada. Cuando el paciente tiene cobertura del IES, el IES se hace cargo de esos pacientes. Cuando el paciente no tiene ningún seguro privado y no tiene IES, es el Ministerio de Salud el que cubre. En este caso, el Ministerio de Salud les pagaría a las clínicas privadas por la atención de los pacientes que no tienen ningún seguro. También flexibilidad en su servicio han presentado las compañías de seguros privados al modificar parte de su normativa. Por regla general, los seguros a nivel mundial excluyen este tipo de catástrofes no previstas, dadas las circunstancias especiales que tiene este virus. En el Ecuador y en varios países del mundo, las aseguradoras accedieron a brindar la cobertura como un apoyo hacia la política pública de protección de la ciudadanía. En este sector, por el momento, se ha incrementado la demanda en consulta ambulatoria. Sobre coronavirus, todavía no tienen cifras. Pensamos que en la próxima semana, conjuntamente con nuestra autoridad de control, que es la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros, podemos dar a la ciudadanía información respecto de la actuación de las aseguradoras en esta situación, ¿no? Cabe recordar que no solo se trata de atención médica, sino seguro de vida en caso de fallecimiento, informó Héctor Romero. El presidente del directorio del IES aseguró que paulatinamente se va regularizando la entrega de cadáveres en hospitales en la institución en Guayaquil. Además indicó que le hacen seguimiento al personal médico que se encuentra infectado por coronavirus. Inicia una semana más de la pandemia en el país y uno de los hospitales que ha enfrentado esa terrible enfermedad son los del IES. El presidente del directorio de esa institución, Paul Granda, no precisó cifras, pero sí indicó que el personal médico se encuentra infectado. En algunos casos están aislados domiciliariamente, recuperándose. No se olvide que el 80%, 8 de cada 10 personas que se contagian con el coronavirus pueden superar la enfermedad en su casa con medidas preventivas. Tenían datos hasta la semana pasada, hasta el día viernes de la semana pasada, pero sí tenemos profesionales. Lo que estamos haciendo es un seguimiento exhaustivo para que estos profesionales estén debidamente cuidados. Esta es la realidad en el Teodoro Maldonado Carbo. Y sobre ese y otros videos aficionados hace algunos días que reflejaban la acumulación de cadáveres embalados junto a un contenedor y en otras áreas del Teodoro Maldonado Carbo en la urbe porteña. Estas fueron sus declaraciones. Ha ido disminuyendo poco a poco con el tratamiento y la metodología que se ha planteado desde la conducción de Jorge Huarte. Es decir, se está llevando el tratamiento adecuado a través de estos mecanismos que se ha establecido a través de varias instancias que están participando para esto. De a poco se va regularizando. Tenemos que entender que estamos en una situación de emergencia. Tenemos que entender que estamos en una situación de pandemia mundial. Esto está pasando en todo el mundo, incluido en los países desarrollados. Paul Granda indicó que no se aferra al cargo, pero que sí sería irresponsable dejarlo en esta situación que atraviesa el país. Y resaltó que no es él quien toma las decisiones en los contratos, como el de las mascarillas que fue detenido antes de ejecutarse. Nosotros no somos responsables de la contratación. Nosotros no somos responsables de que se contrate con A o B empresa. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es fiscalizar. Y cuando conocimos este caso de presunto manejo irregular
dicho sea de paso, no se firmó contrato, no se hizo ninguna erogación económica, nosotros actuamos con toda la rigurosidad y destituimos al director general. El IES ha habilitado laboratorios de Quito, Guayaquil y Cuenca, que desde ese martes aquellos sanatorios también realizarán de 1.200 a 1.500 pruebas certificadas de COVID-19. Lo más normal, lo común será que el médico le ordene, en este caso, la prueba. Y ahí en ese momento obviamente se le toma la prueba, es un muestreo a través de un hisopo, que es una especie de cotonete grande que se introduce en la nariz, y esa prueba va a los laboratorios y esperamos nosotros que en 24 horas podamos dar respuesta de manera eficiente a nuestros afiliados con la prueba PCR del coronavirus. Informó Charlie Pisa. Y el COE Nacional aprobó en sesión que los municipios del país emitan una ordenanza que regule el uso de mascarillas en espacios públicos, entre otros puntos que también pidió al Consejo de la Judicatura el traslado de menores infractores que hayan cumplido con el periodo de privación de libertad hasta las provincias donde ellos residen. El COE Nacional, en sesión permanente del lunes 6 de abril del 2020, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió disponer a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, dentro del marco de sus competencias, emitan y aprueben una resolución u ordenanza municipal que regule el uso de mascarillas o tapabocas en espacios públicos. En la misma, se prohibirá como primer punto el uso de las mascarillas N95 o de uso quirúrgico. 2. La libre circulación de las personas que hayan sido diagnosticadas por COVID-19, recordando la obligación de guardar el aislamiento hasta cumplir con su periodo de recuperación. El segundo punto aprobado fue requerir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también a la Dirección de Aviación Civil autoriza el transporte de ciudadanos mexicanos hasta la Ciudad de México como parte de la escala técnica en la ruta Quito-México, México-Quito, en el avión militar que se trasladará para traer insumos médicos ofrecidos por la Fundación Charity Anywhere de los Estados Unidos de América. Y punto número 3, requerir a la Defensoría del Pueblo y al Consejo de la Judicatura coordinar las acciones necesarias para el traslado de menores infractores que hayan cumplido con su periodo de privación de libertad desde los centros de adolescentes infractores hacia sus respectivas provincias de residencia. El documento está firmado por María Alexandra Ocles Padilla, directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, secretaria del COE Nacional. La curva ascendente de casos confirmados de coronavirus en Pastaza se mantiene en los últimos días de manera continua. Los datos oficiales informan que en los últimos días se ha ido incrementando de 7 a 12 casos. Es la segunda provincia con mayor cantidad de positivos en la Amazonía. Veamos. En Pastaza siguen sumándose más casos confirmados del COVID-19. Ahora son 12. 11 viven en el cantón Pastaza y 1 en el cantón Mera. Para el vocero del Ministerio de Salud, en el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial, a pesar de este hecho y de los mensajes en los que se pide que se queden en casa, hay quienes hacen caso omiso. Sin embargo, vemos que todos los días hacen una salida para abastecerse de productos como que fueran días normales dentro de la provincia. El caso cero se registró el pasado 22 de marzo. Hoy suman 12 y la mayoría ha experimentado una evolución favorable, pero aún ninguno está en condiciones de ser dado de alta, aclaró la autoridad. Hasta que cumplan los 14 días no podemos todavía nosotros darle el alta e indicar que la paciente posterior al contagio, al periodo de vigilancia de los 14 días, no ha presentado complicación, lo que nos sugiere que pueda salir ya desde el cerco de vigilancia epidemiológica. Por su parte, el COE cantonal de Pastaza, entre las estrategias implementadas en el objetivo de bajar la incidencia del virus a través del municipio, continúa adelante con un cronograma de desinfección de los diferentes barrios de Puyo, como de las parroquias de acceso carrozable. Somos una de las provincias que más casos tienes, creo que si no me equivoco somos la segunda provincia en casos, pero sin embargo nosotros estamos actuando de manera responsable para de una forma pues que se pueda mitigar a lo mejor esta situación. Del mismo modo, se realiza la desinfección de los vehículos que ingresan a Puyo, informó Anabel Belín. Y un comité privado de crisis fue creado en la ciudad de Quito para reforzar, canalizar y apoyar los esfuerzos de las autoridades. Esa mesa de trabajo se conformó con empresarios, académicos y representantes del sector productivo.
creado. 3 mesas de trabajo conformó el Comité Privado de Crisis para arrimar el hombro al sector público en medio de la situación sanitaria. Se enfocarán en temas de salud, alimentos y recuperación productiva. Nosotros lo que queremos es ver la manera como las empresas pueden donar de una manera más eficiente y poder coordinar las necesidades directamente. El tema de salud, que es lo más importante, el tema de alimentación, que es fundamental, pero también pensar ya en la reactivación productiva. La Cámara de Industrias, la de Comercio, el Comité Empresarial y la Federación de Exportadores son algunos de los miembros de esta iniciativa, que también reúne a otros empresarios y académicos, quienes anunciaron que están en sesión permanente desde el pasado 5 de abril, a través de reuniones virtuales. Nosotros como sector productivo estamos comprometidos con la sociedad ecuatoriana y una de las muestras o demostraciones de este compromiso con la sociedad es toda la acción que ya hemos iniciado. Este comité se autofinancia y las acciones que realizan las hace coordinadamente con las autoridades que tienen a cargo el manejo de la crisis sanitaria. La idea es encontrar esos recursos, esas donaciones a través del sector privado y de ahí canalizar y ver cómo nos vamos enganchando en cada uno de los proyectos que están ya hasta el momento funcionando de una manera eficiente. Esperamos poder conseguir mucho más aportes para poder ayudar al sector público. Informó Carolina Basante. Ya 46 aumentan los casos de COVID-19 en Chimborazo. 2 personas han fallecido por coronavirus y otras por diferentes patologías respiratorias. Se habilitan albergues para aislamiento preventivo en 10 cantones de aquella provincia. Son 46 los casos confirmados por COVID-19 en Chimborazo. Se han habilitado albergues para aislamiento preventivo obligatorio en los 10 cantones de la provincia. Autoridades descartan que pacientes del Guayas vengan a esta localidad. Estos centros no se alojará a pacientes confirmados ni sospechosos de la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, se informó que varias personas han muerto por problemas respiratorios, solamente 2 confirmados por COVID-19. Cabe indicar que tenemos dentro de la provincia 2 pacientes fallecidos. Tenemos fallecimientos por diferentes causas. Tenemos por insuficiencia respiratoria, por insuficiencia en cuanto al COVID, en cuanto registra muy bien el MSP. Además explican que han intentado ingresar a la provincia con cadáveres, utilizando vías alternas. No se permite el ingreso de ningún cadáver acá a la provincia y eso van a ser muy tajantes, pero lamentablemente diferentes personas buscan vías alternas como para poder ingresar. Al menos 600 personas en Chimborazo están bajo seguimiento médico por parte del Ministerio de Salud Pública. Son los seguimientos que se van haciendo a pacientes, a usuarios, a personas que en algún momento tuvieron alguna sintomatología respiratoria o que llegaron de alguna otra provincia, son lo que se está realizando a nivel de toda la provincia. 5 son los trabajadores de la salud contagiados. 1 se encuentra en estado crítico. Realiza como un seguimiento desde el Ministerio de Salud Pública y están cumpliendo su aislamiento también. En tema del profesional que lo refiere, lo manejamos con un pronóstico reservado. Los contagios se han dado de manera exponencial, por lo que se recomienda no salir de casa. Mientras tanto, el municipio de Riobamba continúa con la desinfección. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Largas columnas humanas se forman en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil. Ciudadanos llegan desde diferentes puntos de la urbe en busca de medicamentos y demás insumos sanitarios. Deben madrugar, deben salir del aislamiento en busca de medicinas. La mañana de este lunes debieron formar extensas columnas humanas que alcanzaban varios metros. Era la situación que se evidenció en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas en la ciudad de Guayaquil. Ciudadanos que debieron caminar largas distancias en busca de adquirir los productos que conforman sus recetas. He estado buscando prácticamente lo que es paracetamol y algo similar, pero no hay. La respuesta es que no hay. Buscando medicinas porque están escasas y es difícil porque yo vengo hasta del norte. ¿Cuántas farmacias ha visitado? En lo que va en el norte, 4. Me di por vencido.
Yo vengo a ver estos medicamentos para mi esposo, para las inhalaciones, y no las encuentro en ningún lado. No sé si hay aquí. Ha recorrido ya varias farmacias. Ya bastantes farmacias. Me mandaron para este sector que es donde quizás los logre encontrar. Los distribuidores solo aseguran que han realizado ya sus pedidos, pero que son los proveedores quienes no están entregando a tiempo. ¿Cuentan con paracetamol ustedes? Por el momento no tenemos, caballero. ¿Han hecho los pedidos ya? Sí, ya hemos hecho los pedidos, ya unos días nos va a llegar. Alcohol sí hay. Solo tenemos al momento de medio litro, 2,33. Que vaya a la Boyacá y D'Alessio, que hay, pero solo para encontrar la una. ¿La otra? No saben, porque está terminado, está agotado. Ante la falta de medicinas e insumos sanitarios, hubo quienes optaron por recurrir a productos naturales en busca de enfrentar la pandemia del coronavirus. El eucalipto se lo pone a hervir durante unos 20 minutos y se hace ese tipo de vaporización para poder eliminar el virus y ayudar a aliviar bastante los pulmones. Y así pasan los días y las columnas de ciudadanos continúan marcando las jornadas en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas. Ciudadanos que pugnan por medicamentos. Informó José Morales. Y 100 pacientes con COVID-19 que fueron atendidos en distintas unidades médicas del IES del país recibieron el alta hospitalaria. Posterior a ese proceso, tendrán que pasar por una cuarentena y realizarse 2 pruebas para conocer si están totalmente recuperados. Así los galenos despidieron a uno de los pacientes que superó el COVID-19. Son testimonios de esperanza, pacientes que pasaron varios días internos en distintas casas de salud del IES del país. En total, 100 personas han vencido en una primera fase al enemigo invisible. Gracias a los galenos que cada día exponen sus vidas por salvar nuestras vidas con todo el equipo de enfermería. En realidad estoy muy emocionada y estoy recuperada en un 99%. Una de las provincias con mayor número de pacientes dados de alta hospitalaria es Guayas con 44 casos y le sigue Pichincha con 28 pacientes. Estas personas han superado el cuadro clínico o la sintomatología de la enfermedad. Ya superas la neumonía grave, o tienes ya síntomas que han sido superados como la respuesta inflamatoria severa, mejoras la saturación de oxígeno, las demandas de flujo de oxígeno en tu cuerpo mejoran. El siguiente paso es que la persona cumpla aislamiento domiciliario y en un plazo de 14 días se le realiza 2 nuevas pruebas para verificar que no tenga carga viral y si el resultado es negativo puede recibir el alta epidemiológica, es decir, está totalmente recuperado. Cuando tú tienes 2 hisopados nasales del paciente y demuestras que ya no tienes el virus en la secreción nasal, cuando tienes 2 hisopados negativos, se considera el alta epidemiológica del paciente. David Larriategui, epidemiólogo de la Universidad de las Américas UDLA, explica que aún no se ha podido determinar cuántos días permanece en el cuerpo la carga viral. No está todavía definido exactamente, pero los estudios han demostrado que aproximadamente puede durar entre 14 y 21 días. Según la infografía oficial, 100 personas han recibido el alta hospitalaria y hasta el 26 de marzo se publicó la cifra de 3 pacientes recuperados. Informó Priscila Cadena. Es momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más información de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. (22:36). Gracias por seguir en nuestra sintonía. Los efectos del COVID-19 provocan millonarias pérdidas económicas en ventas en el sector no petrolero ecuatoriano. Así lo ha señalado el Comité Empresarial de nuestro país. Caterina Acosta, presidenta de esta institución, y el economista Alberto Acosta Burneo hacen un análisis de las repercusiones de la paralización de las actividades por la emergencia sanitaria. Que ya se sienten los golpes del COVID-19 en la economía ecuatoriana, indican analistas y representantes de distintos sectores productivos. Caterina Acosta, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, da el cálculo de las pérdidas económicas al momento.
Si tomamos del año 2019 el promedio de ventas diarias, que es de $500 millones, eso significa que al día estamos perdiendo en ventas del sector no petrolero, esto es las locales y las de exportación, alrededor de $350 millones en ventas. Según el Ministerio de Producción, el 70% del aparato productivo detuvo sus actividades y el otro 30% no está activo totalmente. De ahí la iliquidez, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Así las complicaciones para el pago del sueldo de este mes a los trabajadores. Ahí nosotros tenemos un problema en la costa porque ya en el mes de marzo se hizo el pago de 14º sueldo. Entonces ya las empresas venían afectadas con su liquidez. Lo que han hecho muchas es de acordar y fijar un cronograma para que los colaboradores puedan hacer uso de sus vacaciones y también de las otras herramientas laborales que ha dado el Ministerio del Trabajo. También es cierto que hay otras empresas que están trabajando y tratando de mantener una actividad normal, todas estas porque están relacionadas con el sector de alimentos, con el sector de medicina, logística, exportaciones. De su lado, Alberto Acosta le apuesta a buscar un mecanismo para producir entre cuarentenas, al menos hasta que la comunidad científica halle una vacuna. Yo creo que es importante que al nivel del sector productivo se adopten medidas de autoprotección, incluso hacer cuarentenas voluntarias si algún lugar comienza a ver que hay demasiados casos. Y se necesita muchísima flexibilidad, porque la producción va a tener que hacerse de manera discontinua, algo a lo que no estábamos acostumbrados y sobre todo que las leyes ecuatorianas no lo permitían. Sobre este tema, el Comité Empresarial Ecuatoriano propone al Ejecutivo cambios en el sector fiscal, tributario, deuda pública, producción, compras públicas, sector externo, comercio exterior, devaluación fiscal, contrabando, y en el sector financiero, créditos y banca privada. En el mes de abril toca un pago importante que se relaciona a las utilidades de las empresas. Entonces, todas esas sugerencias las hemos establecido para aliviar la liquidez que, como le decía, esa falta de flujo es lo que puede ocasionar la quiebra de las empresas, es lo que no deseamos. Tenemos que adaptarnos lo más rápido a la nueva realidad. El demorar la adaptación con reglas rígidas, con trabas, lo único que hace es demorar aún más el proceso curativo que requiere el Ecuador. Informó Adriana Peralta. A nuestro país, 170 policías fueron enviados a la provincia del Guayas para reforzar actividades relacionadas a la emergencia sanitaria. Los uniformados pertenecen a diferentes unidades. Las Fuerzas Armadas colaboraron en el traslado vía aérea. Son uniformados del Grupo de Operaciones Especiales, del Grupo de Intervención y Rescate, así como del GEMA y agentes de la Judicial. En total 170 entre hombres y mujeres que, respondiendo a una planificación, fueron distribuidos a diferentes plazas. Específicamente a la ciudad de Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón. El estado de excepción vigente en todo el país limita muchas actividades, pero no todos colaboran. Hay puntos donde es necesario mayor presencia policial para controlar aglomeraciones que pueden convertirse en eventuales focos de contagio. Este personal pasa a reforzar la operatividad que se está generando en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. La crisis sanitaria no ha frenado los diferentes delitos. Agentes de la PJ trabajarán en ellos. Los servidores policiales antes de su salida fueron revisados por personal médico. Que apoyarán en las tareas del eje investigativo. A nivel nacional, las cifras de personas procesadas deja ver que no hay colaboración. Hay detenidos, sancionados por el toque de queda, conductores de motos y vehículos también sancionados. 1.017 detenidos por incumplimiento al decreto 1017, 3.429 sancionados por incumplimiento al toque de queda en su primera infracción. La restricción de circulación como que no deja los resultados esperados por las autoridades. También tenemos 3.457 conductores de vehículos sancionados y de igual forma 1.308 conductores de motocicletas sancionados. Estamos evidenciando cifras que muchas veces son mayores inclusive a las de contagios. En Quito informó Iván Casamen.
22 horas con 47 minutos y continuamos. En la Ciudadela 4 de agosto del Cantón Nobol, provincia del Guayas, varios sujetos atacaron a miembros de la Policía Nacional. Los uniformados fueron agredidos por personas que presuntamente estaban libando. Al parecer al grupo de vecinos no les gustó que los policías acaben con la reunión. Respondiendo a una alerta generada por el ECU 911, los uniformados llegaron hasta el lugar donde los enardecidos amigos, en vez de acatar lo que dispone el estado de excepción y retirarse a sus casas, optaron por atacar a los uniformados. Estaban en superioridad numérica, los dos uniformados por seguridad tuvieron que salir, pidieron refuerzos y volvieron en persecución ininterrumpida por el presunto delito de ataque y resistencia en contra de servidores policiales. Allanaron una vivienda donde encontraron a 3 de los supuestos agresores. La misión que está cumpliendo la Policía Nacional en la primera línea es justamente la del control de las medidas restrictivas que están dictadas para salvaguardar la salud de todos los ciudadanos. Los detenidos aparentemente tenían aliento a licor. Uno de los implicados logró huir. Este tipo de acciones son los que no se van a tolerar, enfatizó el vocero de la Policía Nacional, Mayor Patricio Rueda. De los 3 detenidos, ninguno cuenta con antecedentes penales. Estas personas minoritarias que se encuentran incumpliendo la norma se convierten en focos de contagio para la comunidad. Y allí es importante nuevamente recalcar, actuará la Policía Nacional con toda la fuerza de la ley. Y al hablar de la fuerza de la ley implica el uso progresivo de la fuerza. Mientras en diferentes puntos en la capital la policía despliega operativos de control para evitar el funcionamiento de locales que no son de primera necesidad, así como la circulación de personas y vehículos que no logran justificar su presencia en las calles. Como un medio disuasivo para evitar aglomeraciones y también permitir que se cumplan cada una de las políticas y medidas que ha adoptado el gobierno ante esta emergencia sanitaria. En Quito informó Iván Casamen. En algunos barrios de Guayaquil, sus habitantes han procedido a limpiar con agua, cloro y desinfectante los exteriores de sus viviendas como medida de prevención. Y las siguientes imágenes fueron enviadas a nuestra redacción por nuestros amigos televidentes. Salieron los moradores a limpiar por su propia cuenta. En el sector de la Isla Trinitaria, Cooperativa Independencia 2, los vecinos sacaron palas, escobas y desinfectantes. Para evitar el coronavirus, cada quien con su escoba, con su pala, con su balde de agua, con deja, cloro. ¿Para qué? Para prevenir el coronavirus, pidiéndole a Dios que sea ahí guardándonos, resguardándonos. De igual forma sucedió en el sector del Guasmo Sur. Baldes con agua y deja se lanzaron en la calzada. El suroeste de Guayaquil tampoco se quedó atrás. Familias enteras salieron a limpiar el portal de sus viviendas. Echaron agua, desinfectante, en las paredes y puertas donde habitaba una persona que había fallecido por coronavirus. Todos utilizaron mascarillas y guantes. Medidas que toman las familias para prevenir el COVID-19, informó Carlos Julio Gurumendi. La construcción de 2 nuevos cementerios, así como la creación del Fondo Futuro, son algunas de las propuestas que tiene en marcha la alcaldía de Guayaquil. Veamos. Es necesario rescatar nuestra esencia y tradición de ciudad productiva y comercial. La alcaldesa de Guayaquil se manifestó y expuso sus planes frente a la pandemia que durante las últimas semanas ha afectado al país y principalmente golpeado al puerto principal. Redireccionar los recursos para obras, las cuales se iban a ejecutar en este 2020, es uno de los puntos abordados por Cintia Viteri. Que haga un levantamiento de los fondos que en este año 2020 se iban a destinar en inversión a todo tipo de obra pública, para reestructurar dicha planificación que priorizará solo la ejecución de obras importantes. Con el monto restante he dispuesto que se cree el Fondo Futuro,
un crédito enfocado para el levantamiento del sector productivo y comercial de la ciudad. Respecto a los cuerpos en las calles, Viteri también propuso un plan para el levantamiento de los cadáveres. Solicité al gobierno nacional la facultad para realizar el retiro de los cadáveres de los hogares y trasladarlos a 4 contenedores refrigerados de 40 pies cada uno, colocados en hospitales de salud pública de Guayaquil y en criminalística de la Policía Nacional. Distintos lugares se han adecuado para albergar a los galenos y personas con síntomas leves del COVID-19. 130 camas están siendo adecuadas en el centro de convenciones para pacientes leves, también a la orden del Ministerio de Salud. 125 camas, incluyendo alimentación y transporte para los médicos y enfermeras que no quieran volver a sus hogares por temor a contagiar a sus familias, también están listas. Y la construcción de 2 cementerios es lo que también puso en marcha la alcaldesa. He dispuesto también la construcción de 2 cementerios, uno en el suburbio, es decir, en el sur de la ciudad, y otro en el norte, en la Casuarina. Se trata de 12 hectáreas en total, donde habrán alrededor de 12.000 tumbas. Informó Julio César Saona. Les recordamos las medidas de restricción de movilidad que están vigentes. Mañana martes solo podrán circular los vehículos particulares que tengan placas terminadas con el dígito 3 y 4. Así finalizamos la presente emisión estelar. Los dejamos con el mejor programa deportivo del Ecuador, Copa. Buenas noches.